Hola amigos, bienvenidos a Inside Polk en español, su programa de noticias del gobierno local. Y ahora veamos qué pasa en Polk County. Durante la reunión de la Junta del 18 de noviembre, el comisionado Rick Wilson fue reconocido por la Junta de Comisionados del Condado de Polk por su función como presidente de la Junta durante el año fiscal 2024-2025. Luego de la entrega de la placa al comisionado Wilson, la comisionada del Condado de Polk, Marta Santiago, fue elegida unánimemente para desempeñar como la nueva presidenta de la Junta de Comisionados del Condado de Polk durante el año fiscal 2025-2026. Por su parte, el comisionado Bill Braswell fue elegido para desempeñar como vicepresidente. En la reunión del 18 de noviembre, los comisionados aceptaron la subvención SAVER 2024 de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA por sus siglas en inglés, y del Departamento de Seguridad Nacional para crear 50 nuevas posiciones de bomberos en el Cuerpo de Bomberos del Condado de Polk. La subvención incluye $10.2 millones en fondos federales, de los cuales 6.3 millones corresponden al Cuerpo de Bomberos del Condado de Polk, comenzando en marzo del 2026 por un periodo de 3 años. Las 50 nuevas posiciones del Cuerpo de Bomberos del Condado de Polk incrementarán las ya autorizadas actualmente a 1,011. Recientemente, los comisionados del Condado de Polk revisaron las sugerencias del Comité Asesor de Selección de Tierras para la Conservación, CLASAC, por sus siglas en inglés, para varios sitios propuestos para el Programa de Tierras Ambientales del Condado de Polk. CLASAC recomendó seguir con la adquisición de 11 propiedades que incluyen River to River Corridor, Backbone, Arbor Road, Joshua Land Ranch, Coder Ranch and Groves, Griffin Properties, Lake Buffon Ranch, Black Properties, LJR Partnership de 45 acres y Bottle Tree Farms. El comité también recomendó el no seguir adelante con 4 sitios: Wind Hill, Cody Cove, Hillside, Sink Branch Buffer y Meadowbrook SPD. Con el consentimiento de la Junta, el personal iniciará conversaciones con los propietarios, explorará oportunidades de asociación y llevará a cabo el procedimiento correcto antes de cualquier acuerdo propuesto regrese a la Junta para la aprobación final. Durante la reunión de la Junta de Comisionados del Condado de Polk, el 18 de noviembre, los comisionados votaron unánimemente a favor de adoptar una resolución que incluye un aumento del impuesto predial de la Junta Escolar del Condado de Polk en la boleta electoral de las elecciones generales del 3 de noviembre del 2026. El referéndum propone un aumento de $0,01 milésima en los impuestos de ad valorem para ayudar a financiar los salarios de los maestros y otros gastos administrativos. Durante la reunión, los comisionados debatieron el cómo se ha estado trabajando para mantener bajas las tasas impositivas del Condado de Polk y le solicitaron al abogado del condado que enviara una carta a los legisladores estatales donde piden que se retire esta decisión del ámbito de competencia de la comisión. Para saber más, visite polk-county.tv y mire la reunión de la Junta del 18 de noviembre. Y antes de terminar, por favor, suscríbase y dele like para más notificaciones y nos vemos en la próxima.